Vamos a retomar la comunicación con el canciller José Valencia. Ahora sí estamos, canciller. A veces el internet colapsa el rato menos pensado. ¿Me escucha bien? Me escucho muy bien, sí. Esperemos que ahora los problemas técnicos se hayan solucionado. Ahora sí, repito la primera pregunta. Entonces, la fecha es el 1 de junio para poder retomar los vuelos nacionales e internacionales. ¿Cuáles son los protocolos que está preparando el gobierno? Sí, hay este horizonte que ha planteado el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Nosotros, la Cancillería ecuatoriana, el Gobierno Nacional, está preparando con los protocolos pertinentes para cuando esta fecha sea confirmada. Como decía hace un momento, la decisión final se adoptará sobre la base de elementos técnicos, científicos, que son los que guían la acción del Estado ecuatoriano, de las autoridades sanitarias, en lo que atañe a la epidemia del coronavirus. Para eso estamos listos, para el momento en que finalmente no adopte esa decisión, podamos viabilizarla de una manera adecuada y eficaz. Así, a propósito de vuelos, los vuelos humanitarios, ¿cuántos ecuatorianos han regresado? ¿Cuántos ecuatorianos están todavía afuera esperando volver? El día de hoy hemos llegado a la cifra de 8.571 ecuatorianos que ya están en nuestro territorio, que han venido en estos vuelos en los días pasados. Aún se están registradas 8.028 personas en el exterior. Se dirá que cómo es así, si antes estaban 8.000 y ahora siguen 8.000. Lo que ocurre es que otros ecuatorianos se siguen inscribiendo. Ecuatorianos que por cualquier motivo, por cualquier decisión suya personal, han anticipado su retorno al Ecuador de los planes que ellos tenían. Algunos estudiantes, otras personas que vivían afuera, por supuesto, están en ejercicio de su pleno derecho. Los ecuatorianos pueden retornar a su patria. Pero las personas que están ahora afuera, en su gran mayoría, no son personas que quedaron fuera por la prohibición de vuelos del 16 de marzo, sino por las circunstancias ulteriores que se les presentaron. De todas formas, para todos ellos, la Cancillería ecuatoriana, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de Gobierno Nacional, en el que le corresponde temas migratorios, salud pública, por cierto, otras entidades nacionales, tenemos preparado y continuamos trayendo de una manera ordenada, adecuada, que proteja la salud de estas personas, de sus familias al retornar y, por cierto, de la colectividad, de la sociedad ecuatoriana. Ese es el propósito de que se realice aquí el aislamiento preventivo obligatorio de ley. ¿De qué país es la mayoría de personas ecuatorianas que están intentando volver y que han vuelto en las últimas semanas? ¿Estados Unidos? Sí, Estados Unidos es de lejos el país de donde más personas quieren volver. Más del 50% de ecuatorianos que están inscritos en consulados o están en consulados de los Estados Unidos. La última cifra que tenemos es que sigue creciendo, incrementándose esa cifra, así que muy posiblemente a futuro tengamos que concentrar adicionales esfuerzos de los que ya están concentrados, por supuesto, con respecto a nuestros compatriotas que viven en Norteamérica. Ahora, usted dice que se han ido sumando más ecuatorianos. Es decir, muchos de los viajeros que inicialmente estaban intentando volver en vuelos humanitarios es gente que se quedó de vacaciones fuera y que estuvo en el momento del cierre, del confinamiento mundial. Pero esta gente que se está sumando es, ¿quiénes? Gente que terminó clases, por ejemplo, que estudia en el exterior, gente que vive y que quiere regresar acá. Sí, efectivamente es el caso. Porque para estas alturas, prácticamente todas las personas que se quedaron sin poder regresar porque estaban en viaje corto, de turismo, por negocios, ¿qué razón? Ellos ya han retornado, casi todos, muy pocos se quedan afuera, ¿no? Lo que estamos viendo es las duras circunstancias económicas que en otros países están produciendo, fruto precisamente de la interrupción de la economía por efectos del coronavirus. En Estados Unidos, veía las últimas cifras, hay 30 millones de personas que han perdido el empleo en las últimas semanas. Es una cifra que, según se indican en las informaciones que vienen de allá, es la mayor pérdida desde la Gran Depresión en los años 30 en los Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo en Europa, en España y en Italia, particularmente donde hay importantes comunidades ecuatorianas. Yo creo que eso es de mucho lo que ha influido para que varios compatriotas que están allá deciden volver a nuestro país. Una vez más, están en su pleno derecho. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde hacer, lo que corresponde a un Estado que cuida por la movilidad humana, atendiendo estas circunstancias emergentes que se han producido por asuntos y elementos de dominio público.
Ahora, muchos ecuatorianos, y lo he visto en redes sociales, canciller, han pasado más de un problema para lograr conseguir un vuelo humanitario. He visto muchas quejas sobre funcionarios de diferentes delegaciones diplomáticas ecuatorianas que no han cumplido a cabalidad con la atención a los ecuatorianos que buscan volver. Mire, ha habido quejas, es verdad. Nosotros cada una que recibimos la procesamos e investigamos qué ha ocurrido, pero también tengo que manifestarle que tenemos una gran cantidad de expresiones de agradecimiento, de aprobación a la gestión que están haciendo nuestros consulados afuera, una gestión muy dedicada. Tenemos 73 consulados trabajando, hemos establecido teléfonos de asistencia de 24 horas al día, 7 días a la semana. Como digo, hemos logrado llegar hasta ahora a traer al Ecuador 8.571 personas. Es un número importantísimo. No es un momento fácil, se presentan muchas complicaciones. Las personas quieren tomar el siguiente vuelo y eso no es posible. Hay una crisis mundial de las aerolíneas. Hay muchas aerolíneas que están quebrando. Acabamos de escuchar que Avianca, la gran línea latinoamericana, colombiana, está justamente inscribiéndose dentro de estas aerolíneas con graves problemas y declarándose en bancarrota. En fin, hay una gran, importante interrupción del tráfico aéreo. En esas condiciones, obtener un vuelo a veces no es tan sencillo, es todo lo contrario, muy difícil. Nosotros hacemos nuestra parte, aun cuando no podemos contratar, no podemos pagar nuestros vuelos, tenemos que estar a merced de que las compañías organicen esos vuelos. Sin embargo, cuando eso se produce, somos los primeros en facilitar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la Dirección General de Aviación Civil. Tenemos protocolos que muy rápidamente aprueban esos vuelos, lo que efectivamente ha producido ese retorno importante de ecuatorianos, la más grande repatriación de ecuatorianos en la época, por vía aérea, de la época moderna del Ecuador. Cuando hablamos de la crisis económica, canciller, y se hablan de recortes, esto también incluye al servicio diplomático ecuatoriano. Se habla siempre de que las delegaciones diplomáticas tienen mucha cuota política, de que hay gente que a veces no hace nada, de que hay gente que se podría recortar para poder aliviar un poco el tamaño del Estado. ¿Qué está haciendo la Cancillería sobre esto? Nosotros vamos a seguir todas las pautas de ahorro, de recorte, de austeridad que está el Estado ecuatoriano adoptando para esta época de crisis, optimizar el uso de los recursos del Estado, ahorrar en aquellos cargos. Ya, pero ¿qué se ha hecho hasta el momento? ¿Perdón? ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Hemos pasado 60 días de crisis. ¿Qué recortes se han hecho? No, hemos hecho bastantes decisiones. Continuamos las decisiones anteriores. También no quiero dar la idea de que estamos empezando a hacer algo, ¿no? Recordemos que desde que yo asumí la Cancillería hemos cerrado 6 embajadas alrededor del mundo, otro tanto número de consulados. La plantilla de la Cancillería, que estaba en 1.700 personas, este momento está aproximadamente 1.250 personas. Vamos a continuar esos recortes. De hecho, estamos siguiendo, tenemos un plan que hemos presentado a consideración de las autoridades respectivas para hacer una reducción adicional, porque es una exigencia del Estado ecuatoriano, del Estado central, un 10% al 15% del presupuesto global general del Ministerio de Relaciones Exteriores. No es el presupuesto más grande, uno de los ministerios grandes, perdón, de la administración. De hecho, el presupuesto de la Cancillería equivale al 0.3% del presupuesto total del Estado ecuatoriano. Pero aún así, todos tenemos que meter el hombro, todos tenemos que aportar, todos tenemos que juntarnos, sumar nuestros esfuerzos para estos recortes que son indispensables para adaptarnos a las difíciles circunstancias económicas, a esa reducción marcada de los ingresos del Estado por las circunstancias económicas que usted anotaba. ¿Cómo está la cooperación internacional con el Ecuador respecto a la crisis de coronavirus? La Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, continúa con ese flujo de atención de suministros al Ecuador. Sí, la cooperación, seguimos trabajando y arduamente. Hemos incrementado el número de gestiones de cooperación. Este rato ya nos aproximamos a las 400. Tenemos lazos y conexiones y puentes con todo el mundo. La política exterior del Ecuador es eso, una política abierta a todas las naciones, una política donde no prima sino el interés nacional, los principios de la gestión del Ecuador, de solidaridad internacional, de multilateralismo. Y en esa línea, por ejemplo, esta mañana tuvimos con el señor vicepresidente, la nota anterior del telediario lo mencionaba, un acto especial en que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, entregó al vicepresidente Otto Sonnenholzer el programa, el plan de ayuda de
USAID y de la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos por otros $8 millones. Es un aporte importante que se suma a aportes que hemos recibido de otras naciones, que recibimos con los brazos abiertos, como una señal y una muestra de solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Agradecemos mucho por esta generosidad. Ciertamente pensamos que a futuro debemos incrementar nuestras líneas de cooperación, también con organismos multilaterales. La Cancillería solicitó la creación del equipo humanitario país de las agencias de Naciones Unidas. Se creó a mediados de marzo. Este equipo ha trabajado un plan de apoyo al Ecuador que asciende a $46.4 millones. Es decir, la cooperación multilateral del lado de Naciones Unidas se manifiesta y se mantiene. Y así podría seguir mencionando ya casos específicos de países, no quiero dejar a ninguno afuera, pero tal vez debería mencionar también que esa misma cooperación, ese espíritu de apoyo al Ecuador, se manifiesta también, por cierto, en nuestra política financiera, en buscar el apoyo de financiamiento fresco para nuestro país. Es una gestión que tiene a su cargo el señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. En eso estamos trabajando. Han habido grandes logros, recientes desembolsos de créditos al Ecuador que el Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado, que va a ser un puntal muy importante a fin de que el Ecuador salga adelante de esta crisis. Lo vamos a hacer con el apoyo internacional, pero sobre todo con el esfuerzo de los ecuatorianos. Nosotros vamos a hacer el puntal para que nuestra sociedad supere esta dura crisis, sigamos adelante y salgamos, como siempre digo, más fuertes, más resilientes hacia el futuro por nosotros y por nuestros hijos. Una última pregunta, canciller, que tiene que ver con el sector floricultor del país, uno de los más afectados y ya viene arrastrando una afectación desde octubre del año pasado. Ya podría ingresar a finales de este año a Estados Unidos bajo el sistema general de preferencias. Efectivamente. De hecho, fue unos planteamientos del presidente Lenín Moreno en su visita en enero a los Estados Unidos, cuando conversó con el presidente Donald Trump. Lograr un tratamiento especial para varios productos ecuatorianos, uno de ellos las rosas, que es un importante producto de exportación de nuestro sector florícola. Un trabajo conjunto del Estado ecuatoriano, también con el sector privado ecuatoriano, el sector florícola que ha trabajado hombro a hombro con el Estado. Y la apertura también y el entendimiento de las autoridades norteamericanas ha dado justamente el resultado que usted acaba de mencionar. Ha pasado a una segunda fase de consideración las rosas del Ecuador, de tal manera que dentro de poco confiamos en que eso nos permitirá un acceso mucho más fácil, sin mayores barreras al mercado americano. Eso fortalecerá al sector florícola, que en este momento es uno de los más impactados por la crisis del coronavirus, y todo lo que significa el sector florícola, que es empleo en sectores importantes del territorio ecuatoriano, ingreso de divisas, más trabajo por el Ecuador, y por supuesto también el aporte también a la ciudadanía por vía de las contribuciones tributarias que todo sector productivo también genera. Qué bueno por eso, canciller, que este sector tan deprimido del país tenga esta oportunidad. Gracias por la entrevista. Y sí queda un tema pendiente, que cuando se multiplica por redes sociales ciertas denuncias como de que hay familiares de funcionarios con puestos privilegiados en el exterior, no creo que sea necesariamente mentira o especulación. Lo que le podría decir al respecto a lo que mencionamos siempre es una política, o la cuota política de la Cancillería se mantiene dentro de los cánones legales, con la reducción que se va a hacer de la plantilla de la Cancillería en el exterior debido a la crisis económica que estamos viviendo. Ciertamente esa plantilla también se va a reducir, pues es un porcentaje fijado por ley de la plantilla global. Canciller, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias también a usted mismo. Saludos. Saludos. El canciller José Valencia. Diana.